Estamos en Postmetrópolis, dándole un lugar al futuro para conversar esta vez sobre el liderazgo. ¿Cómo será el liderazgo que necesita este espacio temporal que soñamos? ¿Cómo conciliar la vida familiar con los espacios de decisión? ¿Cómo soportar tensiones? ¿Qué rol juegan las redes? Hoy vamos a hablar de liderazgo con Marcos Peña. Bueno, buen día. Hoy estamos en otro capítulo de Postmetrópolis, un lugar en el futuro, con un enorme gusto de recibirlo a Marcos Peña para hablar sobre el futuro del liderazgo. Buen día, Marcos. Buen día, Fabio. Qué placer estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, yo te vengo siguiendo en tu carrera política con mucho respeto y admiración. Muchas gracias. Y después tuve la suerte de tener conocidos comunes que profundizaron esa idea, y por último la lectura de tu libro. Uh-huh. Pero sobre todo esta sensibilidad particular sobre un aspecto, yo diría, soslayado de la calidad de lo público, que tiene que ver con la calidad del liderazgo, ¿no? Bueno, contame cómo llegaste a este tema, cómo te movilizaste hasta escribir el libro, qué cosas te pasaron, etcétera. Bueno, después de 18 años de vida pública y vida política y cargos de diverso tipo, ¿no? Legislador porteño, 8 años en la Ciudad de Buenos Aires y 4 años en la jefatura de gabinete, llegué a un punto en diciembre del 2019 en el que dije, se terminó una etapa para mí, ¿no? Tenía 42 años. Meses previos a eso había definido esta idea de esto es lo que hago, no lo que soy, en una charla con mi mujer, que así arranca el libro. Y digo, pase lo que pase, ganemos o perdamos, yo me tengo que ir. Siento que cumplí una etapa, particularmente por la intensidad de esos 4 años, tanto de todo el gobierno como de mi función un poco de pararrayo, ¿no? Y lo primero que tenía es esa convicción, es decir, todo esto que hice estos 18 años cumplió una etapa. Lo siguiente era la sensación, la intuición de que tenía que empezar a ocuparme de mí. Alguna gente me había empezado a ayudar, a decir, che, el gran omitido en esta historia sos vos mismo. Tenés que hacer un laburo terapéutico, un laburo de introspección, un laburo de indagación. Eso, digamos, fue muy ayudado por la pandemia, porque en marzo del 2020 nos confinamos como todos y ahí me metí en la materia. Y a medida que iba profundizando ese trabajo, iba viendo como una perspectiva de todo lo que había hecho muy distinta a la anterior, que era una perspectiva desde la persona y no desde lo institucional, lo ideológico, lo político. Y bueno, eso me llevó primero a escribir un paper donde esbozo algunas de las ideas que después van a ser la base del libro, hacer un podcast donde voy a buscar otras experiencias de personas de mi generación que habían vivido situaciones de liderazgo muy extremas en cualquier disciplina, en varios países, que así nació Proyecto 77, y el libro es como el siguiente paso de eso, ¿no? Es como un diario de viaje, una crónica de viajero, por ese viaje interior y por esas cosas que fui descubriendo, decir, che, aprendí cosas que siento que tendría que haber aprendido en la primaria, en la secundaria y sobre todo en las carreras de ciencia política, en las carreras de ciencias sociales, que es cómo funcionamos como seres humanos, ¿no? Y que me enseña eso para cómo ayudar a repensar la cultura del liderazgo. Y bueno, eso fue un poco el recorrido. Yo tengo la sensación personal, y me gustaría explorarlo con vos, de que los requisitos del liderazgo en el futuro no van a ser idénticos, ¿no? Como si uno dijera, no sé, el liderazgo en el siglo XVIII implicaba valentía o no sé. Quizás en el siglo XXI la valentía valga menos que la posibilidad de relacionarse con otras culturas o lo que fuera. Y voy sobre un punto que marcaste, porque todo mi entorno, toda la gente, economistas, politólogos, sociólogos, etcétera, dan por sentado que los procesos van a ocurrir con independencia de las cualidades personales de los que lo van a llevar adelante. Hay una desambiguación, digamos, porque baja la oferta, porque sube la demanda, y las personas que toman las decisiones no están valoradas. Es difícil decir formar líderes, pero ¿qué deberíamos hacer como sociedad para estimular la formación de buenos líderes? Creo que hay dos cosas. Uno, en esa perspectiva histórica que introducís, creo que hay que enmarcarnos en esta revolución digital en la que estamos,
que tiene como esencia de origen, y hay varios libros súper interesantes de eso, ir contra el orden institucional vertical de siglo XIX y siglo XX. Sin necesariamente un plan posterior a eso, ¿no? Y han tenido un avance, aunque obviamente están todavía en una pelea abierta con ese viejo orden, ¿no? Estamos como en esa fricción, como dice Martin Gurri. Mi sensación es que a medida que se va debilitando el rol institucional en la sociedad, se va debilitando la característica burocrática de una formación en la que hace ya bastante tiempo estamos todos disociados de nuestra condición humana, ¿no? Entonces aprendemos a ser burócratas de alguna manera, engranajes de una maquinaria, pensamos que funcionamos racionalmente ajeno a lo emocional o a lo corporal, y poco a poco, sobre todo post-pandemia, creo que eso ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis y de alguna manera creo que se abre una paradoja. Por un lado, hay un desafío de nuevos tipos de desafíos, como la nutrición digital o el manejo de la inteligencia artificial, y después cosas muy esenciales de la humanidad desde tiempos pasados, en donde el trabajo personal era algo que ya hace miles de años se sabe que es importante. Un ejemplo de esto interesante es la meditación. La meditación pasó un tiempo largo en la humanidad, desde la soberbia científica a veces de eso, pseudociencia. Si no hay datos, claro, tuvo que esperar a que haya datos. Llegaron los datos y validaron miles de años de aprendizaje. Claro. Entonces, creo que ahí hay un primer tema de contexto. Y un segundo tema que creo, a mí me sirvió pensarlo así por lo menos, es pensar la idea de personas en situación de liderazgo más que líderes. El liderazgo es algo que atravesamos como parte de la experiencia humana, en distintas escalas. A veces uno puede ser como padre o madre de familia, puede ser como parte de una empresa, todo momento en el que una persona está a cargo de liderar a un grupo de personas. Es una situación de liderazgo. Creo que eso es distinto a pensar líderes como si fuera una subespecie de la humanidad, ¿no? Okay. Que a veces alimenta problemas para la idea de liderazgo. Tanto de parte de los ciudadanos que ven en esos líderes los que los van a salvar, desempoderándose, como para el líder que ocupa un rol temporario, pero cree que tiene una característica permanente. Y generalmente eso termina, en la historia lo demuestra, en problemas de enfermedad de salud mental, básicamente, ¿no? En la enfermedad del poder. Entonces, repensar esa idea de la situación de liderazgo, ahí viene la metáfora de la montaña, ¿no? Entender que la formación, el acompañamiento de esas personas, hay que repensarlos de alguna manera, porque hoy creo que están esas personas bastante a la deriva, con pocas herramientas y muy poco acompañamiento en un contexto cada vez más complejo. Esto que decís desde el punto de vista del lenguaje es fundamental para mí, personas en situación de... Porque yo me doy cuenta que hay personas que acceden a un cargo, que es un cargo jerarquizado, relevante, con algún valor social, etcétera, y se piensan que no pueden fallar en nada, digamos, no pueden fallar en la premonición futbolística, en la receta de cocina, etcétera. Y dice, bueno, sos bueno para eso, en esa función, y por eso te transferimos a ese lugar de liderazgo, no necesariamente. Digo, porque la sobreexigencia es fenomenal. Y es totalmente asimétrica con la estructura de apoyo. Y en eso sirve la comparación con el deporte profesional. Si uno mira el nivel, un Roger Federer o un Leo Messi, en la cúspide de su carrera, indiscutiblemente los mejores del mundo, tienen una estructura de entrenadores, de preparadores físicos, de psicólogos que lo están ayudando en esa tarea. Sin embargo, consideramos normal que un intendente, un gobernador, un presidente, y lo mismo pasa en las compañías, se las arregle como pueda. Y hoy de vuelta hay mucha ciencia del comportamiento humano, de cómo funcionamos, para entender que eso es un error grave, es una omisión grave, porque estamos dejando a las personas que más necesitamos más solas. Y agravado por otro problema, que es que además hay una exigencia muy de nuestra cultura latina del líder sacrificial, ¿no? Que muera pobre, que muera por el pueblo, que no coma, que no duerma, que no tome vacaciones, que esté ahí casi como purgando culpas, porque te hemos puesto en ese lugar, agradecenos y... porque el poder es un privilegio, claro. Hay mucho por atrás de eso, ¿no? Sí, y hoy lo que está pasando, y lo estoy viendo en muchos lugares del país y en otros países, sobre todo post-pandemia, cambió todo. Mucha gente no quiere agarrar más cargos públicos, porque la ecuación de incentivo, en un contexto de más conexión con la vida humana, con la vida personal, con el contexto que se ha abierto post-pandemia, no cierra. Entonces tenemos un problema que es que los incentivos para los mejores
no están bien. Terminamos generando tanto castigo supuestamente al peor que afectamos el incentivo al mejor en la sociedad para que se involucre en ese rol. Y creo que ahí hay un problema grave, al igual que el de la formación. La idea de que vos te puedes formar universitariamente X años, grado, posgrado, lo que sea, y después seguir ejerciendo. Pensemos un médico, ¿no? Que se forma, yo estudié ciencia política entre el 96 y el 2000. Un colega, digamos, no colega, digamos, un estudiante de medicina en esa misma fecha ha tenido que obligatoriamente estudiar en estos 24 años muchísimo más de lo que técnicamente tendría que estudiar yo como politólogo, porque la actualización tiene que ser permanente. Sin embargo, no hay un diseño institucional preparado para el apoyo y formación permanente a una persona. Con un mundo de una volatilidad tecnológica, conceptual, infinita, claro. Y si a eso se le agrega el condimento de la fama... Debe ser angustiante, ¿no? Porque uno supone que el 95% de esas personas que llegaron a ese lugar son conscientes de que el mundo está cambiando. Total. Y que ellos no tienen tiempo para... porque al final también compite con el tiempo para la familia. Exacto, y lo que pasa después encima, como la metáfora además es, el líder nace y tiene una carrera de crecimiento hacia el infinito, digamos, que cuando viene una bajada de la montaña, que viene de salir de una función, por X razón, porque se terminó un mandato, porque tuvo que pagar un costo, porque funcionó mal en un cargo, no importa. En general se lo tilda de fracaso y se lo deja de lado. Y perdemos un capital. Claro, porque el capital del liderazgo se construye con el tiempo. Entonces, si vos interrumpís el ciclo de aprendizaje, justamente el mundo emprendedor, por ejemplo, esto lo entendió bien, si no tenés fracasos encima, no se te valora, digamos. El fracaso es parte de tu crecimiento. No hay ningún caso de un emprendedor que haya dicho, bueno, ya hice todo perfecto y chao, ¿no? Bueno, pero sin embargo lo ves en todo el continente y en Europa también. En la política, lo que pasa es que en la política en América Latina tiene una pátina, digamos, vinculada, no sé, por raíces históricas, etcétera, a esta idea del líder como líder salvífico, omnisapiente. Totalmente. Pero también pasando también que lo ves generacionalmente en Europa, por ejemplo, o también en Estados Unidos, que hay una sensación de menos paciencia, ¿no? Es como, dame resultados rápido y si no, que venga el que sigue. Y eso creo que es un error en términos sociales, de capital humano. Entender que el capital humano para la transformación pública o para el liderazgo público es una tarea colectiva, no una tarea individual. Y creo que eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, si uno dice, che, el presidente de la nación, todo el día discutimos sobre el presidente de la nación, plantear la idea que la presidencia de la nación es piso 5.000 personas y el sujeto tienen que ser 5.000 personas. Y si no adoptás ese sujeto, estás reduciendo la mirada a pensar que un transatlántico es el capitán. Y la realidad es que hay una sala de máquinas, hay gente que atiende, hay marineros, digamos. Entonces está mal la perspectiva de alguna manera, ¿no? Pero hay un problema, me atrevo a decírtelo a vos, porque vos metés muchas veces este tema en el centro de tu reflexión. ¿Qué es este tema, no? O sea, vos conseguís pizza, conseguís novia, controlás el gobierno y ves el gol del equipo de tu favorito en un minuto. Y eso genera una cultura aparte de todo, aparte de que esté bueno o malo, no importa. O sea, la idea de la inmediatez convive con nosotros, etc. A los estados, a las corporaciones les cuesta resetear. ¿Viste? Cuando es un problema te dicen, los pibes te dicen apagalo y prendelo y arrancamos de vuelta. Las escuelas no se pueden apagar y prender y arrancar de vuelta, los hospitales no se pueden. Entonces hay un problema entre lo público y la cultura de inmediatez que se ha construido, que es una cultura dominante, que tiene un montón de... No la voy a juzgar ni positiva ni negativamente, solo la describo. Entonces, cuando tú ves los líderes emergentes, los líderes sobre todo que cuestionan los modelos institucionales, Milei no es el único, hay algo de esto que está en juego, ¿no? Hay algo de convivir con una cultura que esta trama institucional no la recepta bien. Hay varias cosas, sin duda. Y la primera es entender que los que crearon esa revolución digital iban por las instituciones, tal como estaban concebidas.
Y creo que eso lleva a dos actitudes posibles. Una actitud defensiva, conservadora, digamos, de cómo sostenemos esto, o creo que es más productivo una actitud creativa, de poder decir, che, cómo sostenemos los valores esenciales de las instituciones democráticas, pero las adaptamos a la realidad actual. Obvio. Porque tenemos instituciones del siglo XIX en el siglo XXI. Sí, claro. Y la vida pública es una vida basada en la comunicación. La vida política es basada en la comunicación. Si cambia la comunicación, tienen que cambiar las instituciones. Y creo que está faltando todavía un diagnóstico creativo, constructivo, de cómo adaptarse a esa nueva realidad. Porque además el otro problema que genera esto, o el desafío, es que estos son instrumentos esencialmente horizontales. Antijerárquicos, claro, entonces, abiertos. Eso rompe el ejercicio de cómo está diseñado el Estado y lo público, que está basado justamente en el orden jerárquico, y que en el orden jerárquico, a medida que va subiendo, menos gente accede. Digamos, se restringe supuestamente el acceso. Mirar un castillo medieval. Sí, claro. No llegaba nadie al rey, digamos, estaba muy lejos. Hoy le mandás un WhatsApp al rey, literal, como dicen los chicos. Y entonces, para el ejercicio del que está en el gobierno, ese nivel de transparencia, ese nivel de acceso, le agrega un factor exponencial de complejidad. Total. Y la realidad, y eso fue interesante charlar con artistas, con deportistas, con empresarios, bueno, gente de todos lados, 14 países, que nadie tiene una receta para esto. Y está bueno también ser consciente, que no es que hay una buena práctica que nadie está mirando. Porque esto encima empeora. O sea, hay una mala práctica de las buenas prácticas del mundo digital, que es copiar las buenas prácticas automáticamente. También. No va a haber una sola receta de esto. Bueno, pero fíjate una cosa súper interesante que pasa, por ejemplo, con las plataformas de streaming. La velocidad se volvió tan grande que cuando investigan el producto que ponen en pantalla, el ciclo de investigación y producción hace que cuando se llegue con el nuevo producto a pantalla quede obsoleto la investigación anterior. O sea, día 1 investigan la película que sacaron y dicen, bueno, habría que, estas cosas cayeron bien, estas cosas cayeron mal. Esa investigación dura 60 días. Después eso va a conclusiones, eso va a los guionistas, va a la producción, se filma. Además es un ciclo de un año. En ese año cambió la audiencia varias veces. La audiencia se movió de ese lugar. Muchas veces, no una vez, muchas veces. Entonces están con el problema de que el instrumento es inadecuado. Es inadecuado. Imagínate en lo político. Bueno, eso tiene un nombre en ciencia, bueno, es un problema de vacío paradigmático, digamos, claro. De insuficiencia teórica. Claro, y el problema, como decías antes, es que si la respuesta quiere ser muy rápida también, posiblemente te estés equivocando, porque hay que como parar la pelota, y en eso creo que hay un ejercicio de perspectiva súper interesante, porque al final del día, lo que encontré como trabajando con psicólogos, neurólogos, psiquiatras, la experiencia humana subjetiva es la misma, está en el mismo rango de posibilidades, de emociones, de sensaciones, de corporalidad, desde Alejandro Magno para acá, en grandes rasgos, ¿no? Sí, euforia, alegría, todo, ira, catálogo de tristeza, emociones, claro. exacto. Y entonces hay mucho para aprender por ahí. Incluso, por ejemplo, hay cosas muy interesantes en el estudio de los pueblos originarios, de muchas culturas ancestrales. De repente decís, che, pará, acá hay conocimientos intuitivos de gente más conectada con su condición humana que nosotros, que podemos aprender un montón de cosas. Y es como, por eso digo que es como una combinación de perspectivas. Tener un ojo mirando en qué está pasando con la inteligencia artificial y cómo va a transformar, y un ojo también en mirar lo ancestral. Bueno, no es casual lo de la moda, esta moda que ha tomado la moda del estoicismo en las redes. Y cuando yo empecé a leer los textos, sí, hace poco, bueno, es la condición humana. En definitiva, es una reflexión profunda sobre tu centro, tu finitud, el ejercicio del poder, los valores. Y eso puede estar en el Antiguo Testamento, en los estoicos, etcétera. O sea, y mucho de eso creo que se perdió durante mucho tiempo, la mirada sobre eso, por esta formación disociada de la condición humana, ¿no?, que hemos tenido. Y que después condiciona muchas cosas, pues condiciona. Cuando uno estudia y ve la condición humana, entiende que estamos conectados, digamos, que las diferencias son arbitrarias, son de nuestros avatares, ¿no?, lo ideológico, las naciones. Entiende la relación con la naturaleza de otra manera, entiende la relación en sociedad de otra manera.
Y creo que pueden ser pistas, paradójicamente, cuanto más tecnológicos nos volvamos, el volvernos más humanistas nos puede dar pistas que sean necesarias en este momento. Te cuento una anécdota. Yo impulsé una ley que se llama Ley de Seguridad del Paciente, a partir de un hecho trágico, etcétera, tiene media sanción en diputados, y hubo una serie de sesiones informativas. Uh-huh. Y una de las cosas que pone en discusión la ley tiene que ver con la humanización de la medicina, etcétera. Y un médico dice, pero nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros cuando hablamos entre colegas, dice, tengo un páncreas en la camilla 34, o sea, un páncreas, ni siquiera, tengo un hígado graso en la 22. Entonces, y lo decían de la mejor manera, o sea, retrospectivamente y críticamente, en el sentido, tengo una persona que está pasando un montón de cosas, aparte del problema de su hígado graso, digamos. Y eso, en la medicina yo creo que hay un cambio, empieza a haber un cambio de paradigma, pero no lo veo en la ciencia política, a excepción de tu libro, no lo veo en la economía, no lo veo. Y me parece que sí, la tecnología efectivamente, como vos decís, nos va a acelerar una reflexión en torno de humanismo y dominancia tecnológica. Y es muy importante esto que decís porque para mí hay un riesgo muy grande para el mundo político y el mundo empresarial, económico, que es que, de vuelta, la pandemia fue un quiebre muy sísmico en la humanidad, no fue una anécdota sanitaria. No. Y lo que apareció mucho en el mundo artístico y deportivo especialmente, mucho testimonio personal desde la autenticidad y la vulnerabilidad de, por decir una forma, de la mentira del modelo del éxito y de... La atleta olímpica esta que no saltaba, que sí. Un momento antes de saltar, que se esperaba de ella, dijo, no estoy en condiciones. Y así hay, en el libro pongo unos 50 ejemplos de documentales y de podcasts y de historias y libros que hablan de esto. Y ese registro va dejando cada vez más lejos el registro impersonal vertical del poder institucional clásico. Inclusive, y hace poco me pasó en una charla que yo contaba mi experiencia desde lo testimonial, no desde querer ser ni gurú ni enseñar nada, es decir, yo viví esto, me pasó esto, aprendí esto, ¿no? Y después apareció una persona médica que explicaba lo mismo desde el saber, digamos, de un PowerPoint, diciendo esto funciona así, esto funciona así. Y vos veías que no conectaba eso, porque estamos hoy en un registro donde lo que se prioriza es la conexión, porque es tanta la información que lo que no conecta pasa de largo. Por eso para mí es una de las conclusiones del libro también, esta idea de que el eje alternativo, si se quiere, creo intuitivamente, a el modelo clásico de recompensa, éxito, fama, plata, poder, tiene que ver con la conectividad humana, tiene que ver con la experiencia de conexión. Con uno mismo, con los demás, con la naturaleza. Y donde paradójicamente la Argentina también ahí tiene una riqueza invaluable, tiene una cultura de conectividad humana que hoy en los países desarrollados este debate está muy presente. Decir, no era solo crecimiento económico, no era solo tener el auto y la casa, no era solo el éxito profesional o vender a 50 países. Nos quedamos sin amigos, sin familia, sin encuentros, sin razón. Y creo que ese debate está creciendo exponencialmente y es como un llamado de atención, sobre todo al mundo político, guarda, porque van a quedar cada vez más disociados, digamos, de esa conversación. Yo armé un foro hace unos años, en un momento totalmente distinto al actual, porque la Argentina crecía económicamente, con amigos, etc. Yo quería escribir un libro que nunca escribimos, que se llamaba La Agenda Postmaterialista, que tiene que ver con cosas que se le piden al sector público, que no son una ruta, que no son una escuela, y que se la pide con... uno puede discutir si está bien que se lo pidan al sector público, si está mal, si es legítimo, si es costeable, si no es costeable, muchas cosas puede discutir. Pero cuando empieza a emerger una demanda pública, no particularista, o sea, se empiezan a conformar un colectivo, etc., hay algo que está pasando. Y me empezó a dar la sensación de que nosotros no registramos un montón de demandas públicas que pasa. Eso erosiona nuestra representación. Si a vos no te importa que la gente pueda comer sano o no comer sano, si a vos no te importa, porque es su lugar de trabajo, ¿por qué pensás que vos lo vas a representar, ¿no? Totalmente, bueno, y esa disociación
se vuelve dramática. Perdón, en el gobierno de la ciudad pasó con una cosa que en las redes se burlaban de una iniciativa que tuvo la red en relación a las mascotas Sí. en el subte, y un día me cuenta él que era la más valorada, ellos medían las políticas, había resultado ser la más valorada, y claro, hay gente que tenía una cabeza pensando en que política pública es no sé qué cosa, pensaba que eso no tenía ningún sentido. Bueno, pero también porque hay una sobrerepresentación en la conversación pública del convencido, si se quiere, ¿no? Pero es una representación minoritaria. Cuando vos vas a entender que la demanda es la que manda, si se quiere, ¿no? La que tiene que ordenar tus ejes de trabajo. Me acuerdo nos pasó con el caso del Metrobús, ¿no? Nosotros veníamos con el eje de los 40 kilómetros de subte y veníamos claramente pensando, bueno, como un equipo técnico, que esto era la solución que se demandaba y era un poco lo que mandaba el Círculo Rojo. Y cuando fuimos a la investigación aprendimos algo que en realidad estaba ahí, pero no lo habíamos visto bien, que es que la gran mayoría de la gente en el área metropolitana anda en colectivo. Y lo que demandaba centralmente era velocidad y confort en las paradas. Y decís, claro, y que eso cuesta 100 veces menos encima por kilómetro. Decís, claro, es un cambio de perspectiva que requiere un nivel de conexión, de cercanía, de entender tu rol desde un lugar, no desde el saber vertical que viene a explicarle a la sociedad, sino que es capaz de construir esa cercanía. Cosa que es posible además en un gobierno local, porque herramientas y expectativas están alineadas de alguna manera. Es muy difícil, y creo que va a ser cada vez más difícil en los gobiernos nacionales, donde el nivel de abstracción sobre el que te moves hace que empieces a alejarte de esa conversación diaria, ¿no? Te voy a hacer, ¿qué del ejercicio de la jefatura de gabinete te gustó? ¿Qué cosa te gustó llevar adelante? ¿O te hizo sentir bien? En general me encantó la tarea en sí mismo. Creo que hay distintas partes, ¿no? Una es la tarea de articulación, es una tarea que disfruto mucho, la tarea de casi todos los problemas de política pública son problemas de personas, no son problemas de ideas. Sentar en una mesa personas distintas del propio gobierno, de la sociedad, de lo que sea, y poder tratar de sacar una conclusión que destrabe un problema, que ayuda a que la cosa fluya, a mí es una tarea que me encanta, me encantó. Pues creo que hay una parte del componente institucional que es lindo, digamos, que es hermoso, digamos, ¿no? Tanto el ritual de ir al Congreso como la posibilidad de que una palabra tuya repare de alguna manera algún daño simbólico, no como palabra, no como persona, sino como jefe de gabinete en este caso. Claro. Me acuerdo del caso de cuando Chris Tompkins, la viuda de Doug Tompkins, dona una parte del Parque Nacional Iberá, que ella había sido muy castigada, ¿no? Y el marido, por mucha gente en el país, ¿no? Que venían a robarse el agua, un montón de castigos. Fallece Doug y al año siguiente Chris entrega el parque. Y poder decirle, che, gracias, en nombre de los argentinos, o sea, poder tener esa sensación de reparación, ¿no? de la palabra, y que creo que aparte, en esos casos obviamente siempre puedes estar representando la parcialidad, pero en muchos casos estás representando una palabra que va más allá de tu persona. Siento que hace esa esencia de para qué tenemos gobiernos, ¿no? De para qué tenemos autoridades políticas, para qué tenemos representantes. Dijiste al pasar que Argentina tiene un activo en materia de cómo nos conectamos. Sí. Vamos a profundizar. ¿Crees realmente eso o crees que es parte de nuestro folclore decir que tenemos el Día del Amigo? No, para mí es absolutamente así, por varias razones. Uno, porque somos una cultura extremadamente horizontal en nuestro relacionamiento. Bien plebeya. Y esa horizontalidad no es normal. En general son pocos los países que tienen ese nivel de horizontalidad y de valoración de la cultura de clase media, ¿no? Independientemente de los vaivenes económicos. Que es un país muy igualitario como cultura. Y en nuestro continente eso es raro, no hay tantos países así. Segundo, que creo que tenemos una cosa muy gregaria, o sea, nos gusta la cultura del encuentro, que además nos gusta en un contexto de espontaneidad, ¿no? Y esa espontaneidad gregaria, horizontal, genera una energía que la ven mucho los artistas cuando vienen a hacer espectáculos acá. Se vio mucho con el Mundial de Qatar,
con esa sensación. Hoy lo leí a algún futbolista de la selección decir, la energía que se generó en ese plantel fue única. Mi vida deportiva nunca viví nada igual, ¿no? Pepe Sánchez me había hablado algo parecido de la generación dorada en el básquet, cuando decía cuanto más 2 más 2 pasa a ser infinito. Bueno, eso por un montón de razones no es tan normal. Posiblemente se agreguen, además de los condimentos históricos, el no tener tensiones religiosas, no tener tensiones raciales, no tener tensiones, digamos, que enturbien un poco ese relacionamiento. Creo que sí, creo que es realmente una condición muy especial de la Argentina. ¿Y por qué no la podemos terminar de aprovechar? Primero creo que hay un tema clave, ¿no? Que es, me gusta pensar esta idea de que estamos en salita de 3 como país. Si nosotros agarramos todos los países del mundo y los ponemos edad biológica, China, India, Irán, tendrían 70, 80 años, digamos, y ahí para abajo vamos reduciendo. Argentina es de los países más nuevos del mundo. En todo sentido. En todo sentido. Sí, sí. Entonces creo que a veces el problema también es que somos muy severos, ¿no? Como en salita de 3, decíamos, ¿cómo no aprendiste a leer y escribir y a hacer matemáticas? Lo que pasa es que nos fue muy bien en salita de 2 también. Pero sí, pero creo que son mitos dañinos y poco relevantes a veces. Creo que es parte de una autoestima poco desarrollada nuestra, que es paradójica, ¿no? Porque somos como muy agrandados, pero al mismo tiempo muy inseguros. Entonces somos los mejores del mundo, somos un desastre. Creo que hay un poco de mito en sala de 2. Hay un poco de... No en términos de que no había cosas maravillosas, pero de ahí a pensar que ya nos habíamos graduado de secundaria, creo que hay un error. Y que ese error genera frustración, y la frustración genera algo estéril, ¿no? Entonces, uno es aflojar con el autocastigo. Creo que después también entender que posiblemente nuestra cultura no machaba tan bien con esta lógica institucional, burocrática, capitalista, que en ciertos países, muy pocos relativamente, generaron esos condimentos para ese progreso fuerte, ¿no? Puede pasar eso. Puede pasar ¿qué pasa si miramos un poco al revés? Es decir, que por ahí todavía no hemos encontrado nuestro propio modelo de una sociedad más justa, con más oportunidades, pero con nuestros rasgos culturales. Puede ser una hipótesis, no lo sé. Pero en cualquier caso creo que la tarea es muy clara, no es una tarea multidimensional, creo, ¿no? Si uso ese ejemplo también de si el mundo empezara hoy, ¿no? Y tenés una tarjeta país con activos y pasivos. La tarjeta argentina es de las mejores que te puede tocar hoy. Para mí es uno de los mejores lugares del mundo para vivir, sigue siendo la Argentina hoy. ¿Por qué? Porque los activos son únicos en todo sentido. No hace falta repasarlos. Pero los pasivos dependen de nosotros mismos. Son resolubles. Por nosotros mismos. Claro. Yo me pongo en Israel. Te toca Israel. Sí, claro. Sí. Te toca Corea del Sur. Te toca Alemania. Te toca Estados Unidos. Sí, Ucrania, Rusia. Y seguimos las listas, ¿no? Entonces, ¿y qué es eso que nos toca resolver a nosotros, creo? Es encontrar una forma, creo, que sea virtuosa de liderazgo, de convivencia, de organización, que no sea esta sensación que muchas veces se da como contracultura nuestra también, muy presente, de yo me llevo todo porque soy víctima, porque a otro me lo agarró, porque esta idea de, como digo, que se repartieron más caramelos de los que tenemos y nadie quiere ser ni un caramelo y en todo caso está todo el mundo agazapado a ver si agarra un caramelo más, ¿no? Esta sensación de tejido corporativo, de cultura, al final, creo, a veces de poco cariño con nosotros, con nuestro propio país. Y creo que eso a veces también se explica a veces por la falta de conocimiento del propio país. Hay poca recorrida, poca caminata por el país. En 40 años que tengo vida política, creo que es la primera vez que se cuela la palabra cariño. Es que, pero al final hay un tema afectivo. Y si lo que no conoces no lo puedes querer. O sea, es una cosa linda también de la jefatura de gabinete, pero que en general lo pude hacer después y antes. Viajar por este país. Es uno de los países más maravillosos del planeta. No hay duda. Pero mucha gente no lo conoce. Agarrá las 100 personas, aleatorio, simbólicamente, digamos, que tienen poder en este país. Y hace un chequeo de cuánto conocen del país.
¿Cuánto conocen del interior profundo, de todos los Sí, lugares? pero no solo paisajístico, historia. No, cultura, obvio, claro, obvio. claro, No, el interior no es. relatos, Sí, exacto. sí, todo. sabores, Exacto. economía. Yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y me ha tocado hacer campaña y he entrado en fábricas que exportan a 50 países del mundo en el medio de la Pampa y yo salgo y me pregunto internamente, no lo digo, ¿cómo alguien invirtió acá? Es porque es el 8º país más grande del mundo, Fabio. No tomamos dimensión de lo que implica ser el 8º país más grande del mundo. Podés estar toda la vida recorriéndolo y no vas a cruzar el 50% del país. O sea, es la vastedad de este país, la complejidad, la riqueza mezclada con obviamente todo lo pendiente, requiere tiempo. Y ese contacto para mí al final es la contracara de la exteriorización de activos, de un país que tiene medio PBI afuera. Sí. Que no lo encontrás en Brasil, no lo encontrás en México, tan claro eso, ¿no? Sí, hoy lo encontrás en muchos otros países de Sudamérica que no estaban en esa tendencia. Pero creo que eso moldea un montón de comportamientos, porque si vos mirás desde la élite económica el país desde afuera, desde el costado, y tus comportamientos van a ser distintos que si lo haces desde la tierra. Bueno, pasó una cosa en la pospandemia y con la crisis, etcétera, que no había pasado nunca en la historia argentina y sobre la que se habló poco, ¿no? En la historia argentina, poetas, literatos, políticos, gremialistas, científicos que se fueron y vinieron, pasó muchas veces. Pero que gente de la élite económica haya decidido irse a vivir afuera, no digo masivamente, pero sí significativamente, no había pasado nunca. Y yo creo que hablamos de liderazgo, de costadito, de convivencia, porque tenemos un tiempo limitado, pero estamos en una crisis de elites, ¿no? Sin duda. Pero por eso para mí es la siguiente idea, es la idea del liderazgo descentralizado. La idea de que una metáfora muy errada con la que convivimos es la idea de que la selección nacional está en la cancha, todo el resto está en la tribuna, palco VIP, popular, platea, comentarista, lo ve por televisión y, a ver cuándo nos toca un buen equipo. Metan goles. Sí, y cuando nos toca un buen equipo zafamos el descenso y ya está, vamos a tener todo lo que nos merecemos. Todo está mal en esa metáfora. Si lo agarrás de vuelta con las 100 personas que tienen poder, por decir una forma, siempre discutimos las 5 que rotan, nunca de las 95. Nunca hay una mirada personal de decir, che, yo puedo hacer esto distinto de los otros 95. La conversación pública está ordenada muchas veces para que no se hable de los 95. Hay mucha energía, recursos y estrategia para que no hablemos de las personas que también tienen un rol de poder. El poder más estable. Sí, y la idea del poder más descentralizado. Hay más gente que tiene un rol en esto, que es un poco la contracara. A mí me gusta esta idea del nadie maneja nada, ¿no? Al final del día es tranquilizador, pero es falso pensar de que dependemos de una persona. Es falso. Y eso es parte de la metáfora que creo que hay que cambiar, porque todos tenemos un aporte para hacer. Todo esto va a ser un juego infinito, que no va a haber un punto de llegada. No vamos a llegar al país que nos merecemos, donde podemos vivir la calidad de vida que nos gusta y tener la riqueza. Y no es real eso. No, ningún país llegó a esa tierra prometida. Sí, si no hay un día en el almanaque. No, la historia está viva y surgen nuevos problemas, nuevos desafíos. Pero esa idea de liderazgo descentralizado creo que también puede ayudar a una idea de mayor involucramiento, de mayor aporte, de ver, che, yo puedo correr el mojón poquito. Y que lo hay, también porque creo que el otro diagnóstico que está mal es los políticos son malos. El problema son los políticos. O ciertos políticos son malos, el problema son esos políticos. Estás hablando de decenas de miles de personas. Y tenés gente muy buena y gente muy mala, como en cualquier ámbito. Es lo mismo que decir, che, los empresarios son el problema. No, de vuelta, estás hablando de decenas de miles de personas. Decenas de miles de personas. Bueno, pero lamentablemente el triunfo de Milei, apoyado en dos ideas, digamos, ¿no? La idea de la perversidad regulatoria, la perversidad del Estado, etcétera, y la casta, que se aprovecha. La casta es una categoría, digamos, que no solo que involucra a todos, es una categoría peyorativa, ¿no? y que no hace ningún distingo y que se ha instalado en la sociedad, ya no importa tanto si es verdad, es mentira, digamos, y erosiona mucho la convivencia. Pero está bien, pero creo que de vuelta, si gana un extrasistema, en lo que se tiene que mirar es el sistema.
porque al final del día las chances la tenía el sistema. Obvio. Sí, banca era el sistema. Y el sistema también tiene que entender la necesidad del cambio. Y entender que el cambio es una actitud, es la idea de además de tener un método, tener una dirección, tener una vocación de transformar, entender una mínima posibilidad de cuestionarse a sí mismo. No, sí. Porque también nos ha pasado y lo hemos visto. O sea, el sistema político también genera un silencio. Procrastinación, sí, defensa corporativa, claro. Sí, todo lo... Entonces no es ni tan endogamia, claro, ni muy ni tan, ¿no? Y por eso también creo que hay una oportunidad o un desafío, porque todos estos son ciclos, van a pasar, como otros ciclos van a pasar. El tema es cómo pensás hacia adelante, cómo pensás. Porque para mí parte del desafío hoy pendiente para las fuerzas políticas más democráticas, más moderadas, más racionales, poner el nombre que quieras, es cómo conciliar eso con la conexión. Porque no conecta la tecnocracia burocrática, no conecta, y está pasando en todos lados eso. Entonces, el problema es que es mucha gente que no está formada para otra cosa, está formada hace mucho tiempo para lo racional, lo frío, lo argumental, que no incluye lo emocional, le tiene miedo a esa dimensión. Sí, yo soy un caso de eso, o sea, soy un caso que me tomo distancia, he llevado adelante iniciativas que tienen un costado emocional, como la Ley de Seguridad del Paciente, y tengo temor a que caer en una actitud amarillista o esto o el otro, y te das cuenta que el mundo funciona por historias, por... O sea, ¿sí? La gente no va a mirar un Excel, digamos, de mala praxis o lo que fuera. Entonces, pero el Partido Radical, para mí, como la experiencia de convivencia en nuestra coalición, es muy afectivo. Es muy afectivo como fuerza, pero muchas veces no lo transmiten hacia afuera. Pero es endogámico. Claro, a veces para adentro más que para afuera. Sí, es el radicalismo, bueno, no era el objeto, pero el radicalismo, más grande, más chico, pero puede ir bien electoralmente o mal electoralmente, pero sí claramente es una cultura política. Sí. Es una cultura de los tipos de relaciones, la transmisión transgeneracional, tiene un altar propio, tiene una efeméride propia, y tiene una pertenencia. La consideración de qué es lo bueno y qué es lo malo, etcétera, etcétera. Eso es un corset, te salva en tiempos de tempestades, y es un corset en tiempos en que tendrías que revisar alguna de esas cosas, digamos. Claro. Bueno, pero no es un mal punto de partida, porque hay un tema que creo que es clave, que al final del día es valorar en qué orden ponés de la importancia de la calidad humana. Y creo que hay en esa cultura política buena gente, al igual que, obviamente, en cualquier cultura política también hay mala gente, pero creo que el tiempo en el que estamos requiere repensar alguna de esas cosas, digamos, ¿no? Para poner más arriba en la escala de valores ese condimento humano. Bueno, antes de terminar, quería decirte, es muy importante para mí, es un gran aporte que le estás haciendo a la conversación pública, poner en el centro esta cuestión de lo humano. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Un placer. Será hasta la próxima. Así es, muchas gracias, Che.